¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí en GB Latam TV. Les pedimos siempre que se suscriban al canal de GB Latam TV y que pinchen la campanita para que así sean informados de cuando se suba un nuevo video en la plataforma. Estamos, como es habitual, con nuestro querido amigo, el investigador Jorge Costa, desde Buenos Aires. ¿Cómo está, Jorge? Vamos con tres noticias, una más impactante que otra. Primera, fechada el 2 de octubre del 2025. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó una fuerte advertencia a aquellos que intenten desafiar a su país. Dijo, si alguien quiere medir fuerzas con Rusia, que lo intente. Esto lo dijo durante su intervención en el marco del 22º Foro Internacional de Discusiones de Valdai. Segunda noticia, también fechada el 2 del 10 de 2025. Algunos países están preparando pruebas nucleares. Rusia lo ve y está lista para responder de la misma manera. Este es el claro mensaje del presidente Vladimir Putin durante la reunión, como dijimos, del Club de Valdai. Algunos están preparando estas pruebas, las nucleares. La vemos, lo sabemos, y si se llevan a cabo, haremos lo mismo, admitió el jefe de Estado. Y subrayó que Rusia posee el arsenal nuclear más moderno del mundo, que Rusia dispone de armas tácticas nucleares que Estados Unidos, perdón, que Rusia dispone de más armas tácticas nucleares que Estados Unidos y estas armas nucleares tácticas son mucho más potentes que las lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Seria advertencia del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, e insistimos, retórica de armas nucleares. Tercera y última noticia fechada el 29 de septiembre del 2025. Preocupante noticia. Científicos de la Universidad de Ingeniería del Ejército Popular de Liberación de China, en la ciudad de Nanking, realizaron el primer experimento del laboratorio del mundo para simular los efectos de múltiples ojivas nucleares que impactarán simultáneamente el mismo objetivo a alta velocidad y a gran profundidad, informó el periódico South China Morning Post. Los hallazgos arrojaron un área de daño aproximada de 80.000 kilómetros cuadrados. Alarmante noticia, los chinos ya están probando una nueva experiencia con artefactos nucleares. Claudio, terminamos acá con las noticias sobre Gaza y sobre el futuro de esta humanidad que se enrumba, reiteramos, hacia una tercera guerra nuclear. Este ambiente belucoso que hemos visto acá, con diferentes noticias, es lo que llamamos rumores de guerra. Bueno, ahora entonces vamos a ir a analizar todo este devenir de rumores de guerra desde el punto de vista más bien espiritual. Adelante, Jorge. Sí, como decíamos y adelantamos, vamos a leer un mensaje de este ser extraterrestre que se lo denominó Semarus. Reiteramos, muy importante porque es del año 2016 y tiene que ver con lo que está sucediendo en estos momentos
en el mundo, con Estados Unidos y esta coalición europea que quiere la guerra con Rusia. Título del mensaje: vientos de guerra mundial en los planes de la bestia que viene del mar. La bestia que viene del mar es señalada en el Apocalipsis como Estados Unidos, una de las dos bestias del Apocalipsis. Semarus y los hermanos de la luz comunican: vientos de guerra mundial en los planes de la bestia que viene del mar. Nuestro hermano, dice Semarus, Setunginar, en comunicados anteriores, había explicado perfectamente el peligro que se cierne sobre vuestra generación humana, prácticamente adúltera y malvada, una tercera guerra mundial nuclear. Reiteramos, 2016. Sobre el mismo, siempre el mismo hermano Setunginar, que ahora se encuentra en un ciclo regenerador temporal, había ilustrado un plan divino de intervención que nosotros, los alienígenas, pondríamos en práctica para poner a salvo algunos millones de seres vivos, niños, mujeres y hombres, animales y semillas naturales. En el caso que los poderosos de vuestro mundo llegaran a desencadenar en vuestro planeta una guerra atómica, causando la muerte instantánea de 2.500 millones de personas, con la extinción casi total de la flora, de la fauna y con el resto de la raza humana que agonizaría durante meses y bajo la tortura del invierno nuclear. Las noticias que adjuntamos demuestran que el proyecto de la guerra total todavía sigue en marcha. Nosotros repetimos, dice Semarus, que no somos partidarios ni de Oriente ni de Occidente, pero ha quedado suficientemente demostrado por acciones políticas nefastas y diabólicas que forman parte del interés nacional egoísta y materialista de las naciones occidentales, el rodear, atacar y eliminar a la nación rusa y a sus países aliados. Nosotros no somos los defensores de la Federación Rusa, pero sabemos perfectamente que las fuerzas militares de este Estado, de Rusia, utilizarían las armas atómicas si llegara a ser atacada para ser conquistada y podría provocar el fin del mundo y de la humanidad. Únicamente en ese caso, nosotros, como ya hemos dicho, gracias al amor de Dios y de Cristo, intervendremos con todos nuestros medios para evitar que la Tierra y todo el sistema solar se puedan transformar con consecuencias apocalípticas en un agujero negro desde el cual emanaría una energía contaminante y mortal. Esta es la verdad, una verdad que acusa a la irresponsabilidad de los pueblos materialistas y ricos de todo el mundo. Para finalizar, queremos recordarles una vez más que nosotros hemos regresado a la tierra porque creemos, seguimos y reconocemos a Jesús de Nazaret como un hombre concebido por el Dios viviente, nacido en la tierra y personificador del Espíritu omnicreante. Él ama al mundo, al igual que ama a toda la creación, y se hará su voluntad. En la tierra se establecerá, como ya rige en el cielo desde hace miles de millones de años, el reino de la justicia, de la paz, el amor universales, el reino de Dios. Paz. Semarus y los hermanos de la Confederación Interestelar saludan. Mensaje dado en Sale il Pidio Mare, en Italia, 5 de diciembre de 2016, a través del estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni.
como vemos, Claudio, oyentes, Semarus nos adelantó, reiteramos, lo que está sucediendo en este momento en el mundo 9 años antes. Adelante, Claudio. Impresionante, realmente escogido con pinzas el mensaje. Impresionante. Como para creer en los mensajes y las advertencias que nos hace el cielo. Sigue adelante, Jorge. Bien, viéndose como se está viendo, como dice el mismo Putin, vemos lo que están haciendo Occidente y sus vasallos, esta coalición de voluntarios, se prepara Rusia, todo indica, para un evento nuclear. Claudio, vamos a comenzar con una crónica de Luigi Benedetti titulada El Dios de Moisés. Teníamos un corto de Giorgio. Ah, perdón. Sí, perdón. Adelante. Vamos con un corto de Giorgio. Perdón. No hay problema. Donde nos habla sobre precisamente la situación mundial, las crisis en el mundo que nos llevan precisamente a la Tercera Guerra Mundial. Si esto no cambia, dice Giorgio, y que los extraterrestres, por ley del cosmos, no pueden aliarse con ninguna nación terrestre que esté en guerra con otra. Adelante. Hoy, con la crisis del Oriente Medio, el genocidio que está haciendo Israel a los niños y los ciudadanos de Palestina, la guerra en Ucrania provocada por los nazis ucranianos, aliados de la CIA de Estados Unidos de América. La guerra en Yemen entre Arabia Saudita y los rebeldes de unas naciones árabes. La guerra entre Israel e Irán aparentemente cerrada. La guerra que sigue siendo una guerra civil en Siria. Y otras pequeñas guerras, toda África tiene guerras, son la suma de la crisis mundial, no solo económica, pero también social y política, que nos lleva, si no cambia nada entre unos días, nos lleva a la Tercera Guerra Mundial. Los extraterrestres, si bajan en Rusia, tienen que atacar desde Rusia, y como si Rusia está haciendo una acción militar con fuerzas externas en contra del mundo. Y esto no lo pueden hacer porque hay una ley en el cosmos que no pueden interferir aliándose con una nación en guerra con otras. Entonces prefieren no bajar, prefieren amenazar que si un submarino pone el misil pronto a salir, ellos aniquilan, más que aniquilar, invaden al mundo y lo someten a una dictadura extraterrestre. Muy claro. Hablaba Giorgio ahí, esto es para el oyente que no conoce, cuando dice, si un submarino va a disparar, se refiere si va a disparar un arma nuclear. Como no puede ser destruido el planeta Tierra porque debe ser repoblado después del juicio, no puede haber destrucción del planeta Tierra. Quiere decir que cuando entre nosotros empecemos con armas nucleares, seguramente intervendrán ellos. Ahora sí, Claudio, vamos a comenzar con una crónica titulada El Dios de Moisés, el inmortal y el Mesías Jesucristo, de Luigi Benedetti, que nos dice: con motivo del 5 de septiembre del 2025, fecha de cumpleaños terrenal de nuestro amado Giorgio Mongiovanni, se llevó a cabo en Gubbio una espléndida entrevista entre Elisa Ragni y Marco Marsili, en la que el estigmatizado de Fátima
pudo ofrecer enseñanzas y tratar temas muy interesantes de notable importancia para el futuro del planeta y de toda la fraternidad giovanea. A partir de este septiembre de este año 2025, Adoniesis profetiza que los próximos 7 años serán cruciales para el destino de la humanidad, a menos que la humanidad muestre señales significativas de cambio. Si no lo hace, quedará abandonada a su suerte, enredada en su propio karma colectivo. Este tema resuena en el corazón de la entrevista, que se centra en el Dios de Moisés, el inmortal Adoniesis y el Mesías Jesucristo. Pregunta de Elisa Ragni y Marco Marsili. El pacto entre Dios y el ser humano y la cuestión del pueblo elegido. Respuesta del estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni. La alianza entre Dios y el ser humano se selló mediante el pacto con Noé, luego mediante el pacto abrahámico y finalmente mediante el pacto establecido por Jesucristo, que es la sangre del nuevo pacto. Desde el Antiguo Testamento, la voz de Dios se ha escuchado a través de figuras y círculos iniciáticos, mediante los cuales impartió enseñanzas y profecías al pueblo elegido, quien, sin embargo, posteriormente lo traicionó. Pero, ¿podría el pueblo elegido, en un tiempo identificado con los hebreos, ser cualquiera que manifieste la genética GNA? Esa fue la pregunta. Y la respuesta fue: nosotros estamos a merced de los dioses, respondió George. El pueblo elegido de Israel fue escogido por Adonai, hoy Adoniesis, de entre los diversos pueblos y razas de la tierra en los que había sido injertado el espíritu inteligencia por medio de los creadores de formas, los Elohim. Los egipcios eran herederos de los atlantes y su linaje se mezcló con las tribus locales, dando origen a los hebreos. Adoniesis los eligió al igual que otros genios solares eligieron a otros pueblos de Grecia, India, Asia, etc. Después de Noé en el monte Sinaí, Dios hizo un pacto con el ser humano a través del pueblo de Israel. Sin embargo, este pueblo rompió el pacto con Dios y por eso se condenó a sí mismo al sufrimiento. Tras el fracaso de los 2 primeros pactos estipulados según la justicia basada en la antigua ley del talión, se estableció un nuevo pacto hecho por Jesús, basado en la misericordia, es decir, el amor incondicional y la obediencia a las leyes de Dios. Se nota, Claudio, acá en la respuesta que en el plan de Dios el ser humano traiciona el pacto con Moisés, con Noé, con Abraham, y tiene que mandar a su Hijo Cristo, que se hace ser humano a través de Jesús. Mientras que en los 2 primeros pactos, Dios personificó a los mensajeros para hablar a su pueblo con Jesucristo, que se hizo hombre, es decir, se construyó su cuerpo en el vientre de la Santísima Madre. Hasta los 30 años, Jesús encarnó al Dios del Antiguo Testamento, implacable, que mataba. A los 30 años se encarnó en Jesús Cristo, quien presenta un nuevo pacto al ser humano, la ley del amor. No contradice el pacto con Moisés y con Noé. Es siempre Dios, pero con otro rostro. Este, que se hizo
hombre a través de Jesús es arrestado, asesinado, no reconocido por su pueblo. Pero un círculo muy pequeño del pueblo elegido, los apóstoles y los evangelistas le creyeron. Dios entonces envió al Consolador de almas, al Espíritu de la verdad, la voz del Padre en la tierra a través de los contactados. Esto forma parte del tercer pacto. Nuestra historia, dice Giorgio, comienza en Poseidonia, hace 14.000 años, Poseidonias, el Atlántico. El tercer pacto está siendo violado actualmente, no por los judíos, sino por los cristianos que han traicionado al Cordero de Dios y, por lo tanto, serán castigados. Traicionar a Cristo es traicionar al amor, un acto para el cual no hay perdón. Traicionar a Dios, sin embargo, es traicionar la justicia, por lo que existe una posibilidad de redención. Pregunta sobre el libre albedrío o libre obediencia. Se habla después del libre albedrío, contestó Giorgio, y el papel en el ser humano común y en las personas que siguen un camino inicial. El libre albedrío está llevando a la humanidad hacia la destrucción. A pesar de las mayores atrocidades cometidas, Dios le concede el libre albedrío al ser humano porque lo que se puede salvar aún puede surgir de ese libre albedrío. Pero quienes pertenecen a la fraternidad, eh, para quienes pertenecen a la fraternidad, el libre albedrío es inútil y cuanto más lo usemos, más nos conducirá al abismo. Aunque es algo bueno en sí mismo, debe usarse con el corazón y no con la mente. La mente tiende a preservar la especie, o sea, el cuerpo físico y por lo tanto el cuerpo material. Por lo que el libre albedrío, guiado por la mente, conduce a la autorrealización egoísta, a alimentar el ego. Preservar el cuerpo también significa huir del sufrimiento, que es el medio por excelencia de Cristo. Debemos trascender las necesidades del cuerpo y dominar la mente con el espíritu. De lo contrario, el libre albedrío corre el riesgo de distanciarnos de la causa. La autorrealización debe ocurrir obedeciendo al corazón para nutrir al espíritu. Elegimos conscientemente trabajar por el bien y seremos verdaderamente libres. Si el espíritu domina la mente, el ser humano se vuelve invencible y ningún sufrimiento jamás podrá dañarlo. En cambio, el llanto, la sangre de los otros no es sufrimiento, sino sed de justicia. Por lo tanto, otro gran acto de amor. Cuanto más usen el libre albedrío para hacer el bien, más alto llegarán. La obediencia de una virtud noble reconocida como esencial en todo el universo, pero lamentablemente la Iglesia Católica la ha usado para aplastar a los pueblos. Fue Satanás, Lucifer, quien socavó el libre albedrío de los creyentes para aniquilarlos. La obediencia debe ser consciente, de lo contrario, somos autómatas. Evaluamos mediante el libre albedrío a quien obedecer de una manera muy simple. Por sus frutos los conoceréis. Así como la fe proviene de la confianza que depositamos en alguien, podemos definir la obediencia libre como el creer en aquel que viene en el nombre del Señor. Clara referencia a Jesucristo. Bueno, Dejamos, exquisita, Claudio, exquisita sí, la respuesta, exquisita la enseñanza, de verdad. Lamentablemente vamos a tener que quedar hasta aquí porque sí, el tiempo Claudio, apremia. ¿Sí? sí.
Agradecemos a Deutsche Welle, que se llama Onda Alemana, es la radiodifusora de Alemania, por su informe, a el periódico La Vanguardia de España, a JP España, a Antimafia 2000, a su periodista Giorgio Bongiovanni, Canal 26, Andrés Repeto, a la noticia de RT y, como decimos, a Luigi Benedetti por su crónica. Adelante. Así es. Bueno, queridos telespectadores, le damos las gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana aquí en GB Latam en su programa Verdadera Justicia. Muy buen día. Hasta cualquier momento.